Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Hay muchos restos megalíticos de civilizaciones antiguas, entre comillas, en todo el mundo, y todos se extienden en el tiempo según la historia oficial si nos dejamos guiados por ella. Pero parece que la cronología de la civilización simplemente no existe como tal debido a la constante fusión y separación de las ramas de la ciencia cuántica o la realidad. Algunos de estos ecos de una civilización global e industrializada se ven más o menos así. Bien, ahora mirando estas imágenes, queda claro que las estructuras que hoy en día se hacen pasar por templos, capitolios, iglesias o catedrales tenían un propósito completamente diferente para nuestros antepasados recientes, cuya civilización global se hundió en el olvido y fue enterrada bajo montañas de manipulación histórica y mentiras descaradas. Aparentemente, esto sucedió durante un cataclismo masivo cuyas consecuencias se muestran en las siguientes imágenes. Ahora te presento solo unos ejemplos muy sugestivos de los muchísimos que hay en esta antigua, entre comillas, civilización bastante reciente, representados por el artista Giovanni Paolo Panini, 1691-1765. Este cataclismo ocurrió no hace mucho tiempo, podemos hablar de hace 200-300 años, pero por alguna razón la historia no dice nada al respecto, y sin hablar de las minas y las canteras abandonadas muy presentes en todo este espacio habitable llamado Tierra, y los rastros de guerras con armas muy por encima de nuestro actual entendimiento, ruinas posteriores al diluvio, instalaciones de energía utilizadas por la civilización mundial unida, portales o arcos triunfales repartidos por todo este espacio habitable, actualmente desactivados y cerrados para los simples mortales. Muchos objetos del patrimonio cultural mundial, entre comillas, hoy resultan ser una nueva versión. Las estructuras megalíticas que se nos dice que han estado en pie durante milenios, de repente se está desmoronando, dejando al descubierto casi el interior del cartón y contribuyendo al fracaso de la ciencia histórica. Las tecnologías de construcción claramente no corresponden al nivel del tiempo declarado o se reconocen como perdidas, entre comillas, y los datos de archivo son falsos, contradictorios o simplemente absurdos. En todo el mundo hay restos de megalitos derretidos y rastros de la inundación con animales enterrados vivos. No es raro que las plantas bajas de los edificios del principio del siglo XIX se rellenaron de tierra en las grandes ciudades en todo el mundo y nadie quiere investigar y dar respuestas. Todo esto sin contar la ausencia casi total de bosques mayores de 250-300 años, así como múltiples cuentos de hadas y leyendas sobre otros pueblos y razas, por ejemplo, elfos, druidas, dragones, basílicos y mucho más. En otras palabras, el gran planeta plano ha experimentado una gran cantidad de desastres muy recientes provocados por alguien y naturales, dependiendo de lo que se considere natural, ¿no? Y claramente no somos los primeros aquí, pero en nuestra historia oficial todo esto no se refleja de ninguna manera, salvo de una manera indirecta en las mismas leyendas y escrituras sagradas, entre comillas. Un estudio detallado revela que el trabajo mundial claramente se llevó a cabo no solo en la reescritura de la historia, sino también en la falsificación de artefactos megalíticos que fácilmente se puede confirmar.
¿Cómo se hizo y quién se beneficia de ello? Tenemos que descubrirlo poco a poco. Puede ser una aventura mundial arriesgada y peligrosa que consume mucha energía. Para aquellos que se quieren familiarizar con una gran selección sobre el tema de las falsificaciones históricas, pueden empezar a estudiar y utilizar el ejemplo de Egipto. Tengo algunos vídeos en mi canal y publicaré más con referencia a la construcción de los colosos, el esfinge y las pirámides en los albores de la era de la fotografía en el siglo XIX. Ahora solo unas frases sobre el tema. El antiguo Egipto, cantado por 1 millón de fuentes, mantiene todos sus secretos a la vista, pero se supone que la gente no los nota porque es la piedra angular de toda la falsa historia de los funcionarios y las alternativas. Sin ella se derrumba la oscuridad de las ciencias oficiales y alternativas, teorías académicas y conspirativas, visiones culturales, teológicas, esotéricas, bíblicas y quién sabe qué otros proyectos. Es una parte muy importante de la cultura espiritual y material, entre comillas, de la humanidad, ¿no? Si consideramos las estructuras principales, entonces el antiguo Egipto, como la antigüedad, fue inventado en la literatura y materializado en el siglo XIX como parte del proyecto global, entre comillas, de dotar la historia. Poco después de la creación de la antigüedad greco-romana, iniciada en el siglo XVIII, por supuesto, en vísperas de la creación o descubrimiento de la Babilonia bíblica, ¿no? Ahora, como la Babilonia bíblica, inventada por los creadores de la Biblia, materializada entre comillas por grandes arqueólogos, entre comillas, revivida por la ciencia, la literatura y el cine, el antiguo Egipto fue excavado entre comillas y descubierto, entre comillas, tengo que decirlo, a mediados del siglo XIX por aventureros, cónsules y otros que luego se convirtieron en grandes arqueólogos, ¿no? Y ahora un poco sobre la antigua Babilonia, entre comillas. En general, todo el mundo sabe que fue construida en el siglo XXI a.C. y reconstruida por todos y cada uno de los reyes neobabilónicos, ¿no? Incluso el famoso Zigurat de Ur fue reconstruido en el siglo XX y ahora es un edificio casi nuevo como todos los monumentos de la antigua Babilonia. El Zigurat de Ur supuestamente fue descubierto en el siglo XIX y fue excavado y limpiado de depósitos centenarios. Si no te has enterado hasta ahora, por la expedición de Woolley, empleado del Museo Británico desde 1922 a 1934. Además, este personaje, Woolley, participó en el descubrimiento y la excavación de muchas ciudades famosas en Egipto, Sumeria, Asia Menor, y el Museo Británico está repleto de artefactos, entre comillas, de estas excavaciones. Incluso en 1928, la famosa escritora inglesa Agatha Christie supuestamente participó en las excavaciones de Ur. Muy interesante cómo todos estos muros muy antiguos de ladrillos ordinarios sobrevivieron 2500 años y se han desgastado enormemente solo en 250 años. En ningún lado no hay restos de techos o vigas o otras partes importantes que de hecho componen una gran construcción, ¿no? Tenemos solo montonazos de ladrillos de tierra. Otra rareza es que inmediatamente antes de las supuestamente grandes excavaciones y limpieza de depósitos de barro centenarios o milenarios, la antigua Babilonia, entre comillas, se veía así, llena de vegetación y palmeras.
Estamos en 1922-1934, un evento extraordinario para la humanidad, ¿no? Entonces, ¿dónde están los materiales, las descripciones, los documentos fílmicos y fotográficos originales y todo el curso de estas importantes excavaciones en Babilonia? Te lo digo ahora, no hay nada, amigo, no hay nada. Entiendo que estas fotos son muy pocas para tales conclusiones si no conoces toda la manipulación, pero solo se explican por una cosa: la antigua Babilonia, entre comillas, también es una estafa mundial. Toda la gran historia de Babilonia se hizo en los medios, los artefactos del museo se hicieron en flujo como el griego antiguo y otros eventos, y directamente en el lugar. Alguna ciudad abandonada por los desarrolladores fue utilizada y presentada como una gran ciudad. Te recuerdo que hasta el siglo XX la ciudad de Babilonia era considerada una metáfora bíblica, pero de repente todo fue calculado, descubierto y excavado por el arquitecto alemán, el maestro arqueólogo Robert Kolbe en 1899-1917, anteriormente participante en las excavaciones de Troyano. Su propio jefe, el gran mentor y arqueólogo Heinrich Schliemann, realmente no confiaba en los fotógrafos para perpetuar y testificar sus descubrimientos, dejando solo unas pocas fotografías claramente escenificadas de las excavaciones históricas de otras ciudades literarias como Micenas y Troya y León. Podemos seguir con la antigua Palmira, el templo de Baal, el templo de Diocleciano y mucho más. Cualquier persona normal en su sano juicio puede y debe ver que no estuvieron cubiertos por arena durante más de 2000 años, ni durante un año, ni siquiera durante un día. Las pocas fotos hechas antes de la supuestamente limpieza muestran claramente que Palmira, Babilonia, Nínive fueron abandonadas poco antes del rodaje y sin terminar, que no se cubrieron con arena durante 2000 años, ni un año, ni solo un día. De lo contrario, no habría habido hierbas y arbustos del desierto con los que se cubrieron todas estas antigüedades, entre comillas, después de que se instalaron y abandonaron, luego se abrieron, entre comillas, y se tomaron como tal a mediados del siglo XIX, en los albores de la era fotográfica. Nadie desenterró nada allí. El fotógrafo las captó así como eran estas estructuras en aquel momento. Han pasado probablemente 10 o 20 años desde la construcción, a juzgar por la altura de la vegetación. En todas estas antiguas construcciones, entre comillas, si miras un poco más de cerca, observarás marcadores de acero oxidados de baja calidad y columnas de hormigón ordinario ensayadas con pasta de mármol. Quiero que entendáis que la realidad es multidimensional y las opiniones sobre ella son multifacéticas. Aquí solo he mostrado una o unas pocas caras. No debéis tomarlo todo como la verdad última o absoluta, porque la verdad es ilimitada y cada nivel de conciencia tiene su propia imagen del mundo y el nivel de procesamiento de la información. Aprendemos a separar lo nuestro de lo que no es nuestro y a extraer información de manera autónoma e investigar los hechos. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.